En Fuerteventura, la más antigua de las islas del archipiélago canario, perviven y se entremezclan el ayer y el hoy. Y es que, desde no hace mucho, acuden a la isla como si de aves migratorias se tratara los más diversos visitantes. Llegan a las plácidas costas, huyendo del agobio de las grandes poblaciones, buscando la calma para disfrutar tanto del sol como de la bondad de sus playas. Sin embargo, cuando dejamos atrás la orilla y nos metemos tierra adentro, podemos contemplar el eterno drama del campesino majorero en lucha permanente contra la adversidad a la que hace frente con las armas más sencillas que conoce, la fe y la esperanza. La vida de estos isleños está marcada por la espera. Esperan la llegada de la lluvia que rara vez se produce. Esperan el milagro de abundantes cosechas. Esperan el viento para aventar y moler. Esperan y esperan. Ajeno a ese drama, el último monocultivo, el turismo, se deleita contemplando la complicidad de la brisa con las cometas que dibujan caprichosos arabescos. Remontan el vuelo hasta lo más alto o descienden en picado como temerosas de lo desconocido. Suben y bajan con giros y colores que quiebran por momentos el uniforme azul del cielo. Por eso, a cada cita anual de exhibición de cometas, acuden puntualmente aficionados de todas partes para sorprender con las más variadas fantasías y por momentos, como si de una gigantesca exposición se tratara, cada cual quiere exhibir el último modelo. Carabelas, elefantes, aguavivas, todo vale cuando la imaginación se agudiza. Estas imágenes festivas y amables que la brisa potencia contrastan con la patética estampa de los viejos molinos en el interior de la isla, cuyas aspas inmóviles aguardan expectantes la llegada de la brisa costera para moler el poco grano que llevará a los sufridos campesinos el gocio de la salvación. Un viento que nunca llega cuando hace falta y que, sin embargo, permite a los más jóvenes galopar a lomos de sus tablas sobre el erizado mar de Fuerteventura para alcanzar la velocidad que les permite realizar las más atrevidas piruetas. O a los veleros mostrar su bella estampa recortada contra el horizonte mientras buscan una solitaria cala en la costa. Y mientras esas estampas se suceden, las callosas manos de los ocasionales pescadores pajoreros en charcos y beriles escaman, limpian y arreglan con viejas mañas las sabrosas viejas que serán el sustento de los días de escasez. Son dos maneras distintas de entender la vida. Senderos Isleños aguardó pacientemente la llegada del verano, tal como nos había recomendado Tomás Marichal, nuestro pescador ocasional. Y es que encontrar y capturar anguilas o anguillas, que de las dos maneras se llaman en Fuerteventura, era casi como un desafío a lo imposible. Acompañamos a Tomás en algunos quehaceres habituales, para él tareas sencillas y cotidianas, sin considerar que acaso sea él uno de los últimos depositarios de inmemoriales tradiciones. Más de 60 años han pasado ya desde que Tomás Marichal participó en un embrosque y, recordando cómo lo había vivido, comenzó a dar los pasos previos para llevar a cabo la pesca. Aunque hacía mucho tiempo que no participaba en un embrosque, guardaba en su memoria todo el proceso y, provisto de un pico y una cesta de pencas de palmera, caminó por las cercanías de su casa, lugares sobradamente conocidos por él, para recoger cuantas tabaibas precisaba para el embrosque, pues tanto las tabaibas como los cardones y los titímalos pertenecen a la familia de las euforbias, y su uso para la pesca constituía práctica común en todas las islas del archipiélago canario desde mucho antes de la conquista. Actualmente, la tabaiba escasea en Fuerteventura y por eso este endemismo goza del amparo de la ley. Ajeno al reloj, Tomás Marichal seguía recogiendo tabaibas.
Observar detenidamente su pausado proceder es como retroceder en el tiempo, cuando aún en las islas se desconocían las prisas. Son estas tierras majoreras tan largas como pobres, tierras escarbadas repetidamente por las cabras que buscan con ahínco algún mato que ramonear, tierras planas, yermas que sueñan cosechas imposibles, tierras avasalladas por el rigor del solajero, tierras invadidas de aulagas, esqueleto de planta, como las llamó Unamuno, tierras que en vez de dar frutos, dan pena. Estos arrifales ávidos de agua y caldeados por el sol son el motivo que justifica el comportamiento del majorero para desarrollar su vida con otro concepto que nada tiene que ver ni con el calendario ni con las estaciones. Don Francisco Navarro Artiles recoge con precisión esta actitud campesina. Aquí todo es simple y concreto. Por eso, el campesino establece la diferencia señalando años buenos y años ruines. Los años buenos devuelven la sonrisa a los hombres de la tierra. Los malos imprimen carácter a estos cuarteados baldíos que aguardan con ansiedad las lluvias. Pero Fuerteventura sorprende y cautiva a la vez. Al norte de la isla se abre el Barranco de los Molinos, sugestivo nombre que configura un paisaje húmedo y verde, donde la primavera no parece apurarse, avalando así una Fuerteventura desconocida, insospechada. No es de extrañar que paraje tan mágico sea el escenario ideal para recoger usos y prácticas campesinas tradicionales. Es como si tampoco a ellas el tiempo nuevo les hubiera afectado. Porque a su retrato habitual de arrifales, así llaman los propios del lugar las tierras improductivas, aparece de pronto, como si de un espejismo se tratara, esta exuberante imagen que rompe con lo establecido. Agua que emana abundante, como si fuera una gigantesca destiladera. Charcones de considerable profundidad retienen y fertilizan el áspero y habitual paisaje de la isla. Agua que barranco abajo corre mansamente en busca de una salida al mar para liberarse de su cautiverio. Atrás, como en un momentáneo olvido, queda difuminada la vieja seca y cálida corteza de la isla. Y mientras el agua desciende royendo piedras y arrastrando tierra, las anguilas aprovechan este caudal para remontar el barranco y buscar el charco idóneo donde desarrollarse. Cuando Tomás tuvo bastante tabaiba, se encaminó hacia el Barranco de los Molinos y tras picar la menudita para precipitar el brote de su blanca savia, comenzó a verterla en uno de los profundos charcos. Tiene la tabaiba la propiedad de narcotizar a los peces y dejarlos adormecidos en la superficie, donde son capturados sin dificultad. Esta práctica de capturar anguilas era frecuente en todo el archipiélago, pero hoy la canalización de las aguas, el descenso de los niveles freáticos y la carencia de lluvias han motivado que las anguilas, tras desovar en el mar, no encuentren lugares ideales en los barrancos para habitarlos. El embrosque se usó en Canarias tanto en el mar como en agua dulce, y si bien es verdad que cuando se cita esta práctica se sitúa lejana en el tiempo, lo cierto es que en las islas esta costumbre estuvo vigente hasta hace poco, pues no hace muchos años aún, refiere Marichal, existían pastores que por la mañana, cuando salían para atender el ganado, embroscaban y por la tarde de regreso recogían cuantas anguilas estaban a flote. Para embroscar, término por el que se conoce esta práctica en Fuerteventura, se arroja el agua de leche o trozos de tabaiba amarga o cardón. Esta savia o látex suelta un tóxico que elimina el oxígeno y obliga a subir a la superficie a los peces.
La carencia de ranas y sapos delata la presencia de las anguilas en los charcos. Tomás Marichal las había visto y cogido en anteriores ocasiones, pero bien fuera porque la tabaiba vertida en el charcón no era suficiente, o porque no se desvió el agua que seguía llenando el charco y corriendo barranco abajo, las escurridizas anguilas no aparecieron. La última vez que emboscaron aquí fue por el año 32. ¿Y cómo era aquello? ¿Eh? ¿Cómo fue aquello? Pues traían los camellos cargados, descargaron un viaje ahí y otro. Bueno, lo descargaron allí, pero los camellos no pasaban, después lo pasaban para aquí, tiraban de aquí y ya. Pero quitaron el agua primero, quitaron el agua y después emboscaron el charco. Pero la echaron y después al segundo día cogieron más todavía que el primer día. Ese fue el bicho grasiento. No ha sido grasa. Me acuerdo que aquella vez cuando yo cogía unas patas, al tercer día sería o el segundo día cuando... Tercer día. Yo vine, pues yo venía siempre con las vacas allá por aquí, por el barranco para arriba. Estaban a la agüita fresca, las cogí y las puse colgadas allí detrás de la tabona que había de la vivienda aquella de mi padre para acá. Y estiraba el aceite, cuando había calor, estiraba el aceite de agüita rápido. Bajo la atenta mirada de Tomás Marichal, las tabaibas seguían flotando y su savia continuaba impregnando el charco. Pues no te ve ni una. Tomás Marichal nos dijo durante la larga espera que las anguilas se usaban como remedio para el tratamiento de alcohólicos. Se dejaban una o dos en vino durante un día y al siguiente se tomaba el vino. Dicen que era remedio muy efectivo. Armados de mucha paciencia, entre charla y charla, transcurrió el tiempo lentamente. Seguimos esperando que emergiera alguna anguila, pero desgraciadamente no apareció ninguna. Varios días permanecimos junto a Tomás y durante ese tiempo mantuvimos largas charlas sobre el ayer y el hoy. Tomás es uno de tantos majoreros que la necesidad obligó a emigrar. Había agotado la posibilidad de subsistir. Durante años aguardó con ansiedad la llegada de unas lluvias que vivificaran sus tierras. Cuando entendió que resistir era un suicidio, abandonó sus escasas pertenencias y partió en busca de un horizonte mejor. Pero no se fue por ello a lejanas tierras americanas. Enamorado de su isla, buscó similar paisaje en la cercana costa africana, el Ayun. Allí trabajó durante años en los fosfatos de Fosbucra. Allí tuvo sus hijos. Allí reunió algo de dinero. Pasaron los años y cuando lo creyó oportuno, regresó a su isla y construyó su casa. Durante nuestra conversación hablamos de la manera artesana en que los antiguos majoreros curaban el queso. Todo un proceso, quizá poco entendible, para los que desconocemos las carencias en que vivían estos campesinos. La curiosidad de ver curar el queso con tierra constituía al menos para nosotros todo un hallazgo. Y tras explicarnos la teoría, Marichal quiso mostrarnos también la práctica. Durante largo rato caminamos hasta el fondo del barranco y allí, donde estimó oportuno, bordeó el agua estancada y con la cabeza agachada pero cubierta siempre con su amplio sombrero de alas,
llegamos al lugar elegido. Todo se desarrolla en el mismo lugar y de la misma manera que lo hacía cuando niño, cuando su madre lo mandaba a buscar la tierra con que preparar el queso enterrado, a la manera antigua, y siguiendo una vieja y simple receta de familia, quién sabe desde cuándo. Bajo sus pies estaba aquella tierra bermeja que su madre usaba para estos menesteres. Primero desechó la tierra superficial que estaba cubierta por una fina lámina de sal. Luego ahondó un poco hasta encontrar la adecuada, una tierra colorada de gruesos granos. Por último, extrajo la cantidad necesaria para hacernos la demostración. Tras pasar la tierra por el cilindro para eliminar piedrecillas y obtener granos parejos, la recogió en el saco. Terminado este paso, recogió sus atarecos y deshicimos el camino. Cuidado con la cabeza por ahí. La cabeza es más Con la cabeza y con todo. Y con todo hay que tener cuidado, ¿eh? Tomás, ¿y por qué esta tierra? ¿Por qué tiene que ser esta tierra para la elaboración del queso? Porque es pegajosa. La tierra es pegajosa. Ya dice, esto, para allí abajo el Tega también, para allí abajo. Pero, y de la montaña bermeja, lo que pasa es que hay que escarbarla que no la del sol. Por eso le quito yo por encima, porque la que da el sol no es buena. Porque tiene que ser tierra colorada, de esa de así de arcilla. Tierra colorada, tierra colorada. Sí. Los quesos, usted los polvo es como si fuera con pimentón. Pues. Ahora que el pimentón, no sé por qué andamos antes no te regalo. Para que no críe polilla el queso. Ajá. Vamos a seguir entonces, ¿no? Al llegar a la casa, todo estaba dispuesto. Hacía unos días que Tomás había preparado un espléndido queso de unos 4 kilos aproximadamente para la ocasión. Nada más llegar, abrió el saco, extrajo la tierra colorada y comenzó a untarlo. No quisimos perder un solo detalle del proceso de embadurnado, que tenía un extraño aire, como de ceremonia antigua. Antes, ¿por qué se usaba la tierra si había gozo? Sí, porque antes lo que pasa es que como que queda mejor esto, claro, pero yo untarlo en aceite primero y después para que pegue mejor la tierra, que se queda ya. Pero antes mi madre lo agarraba, lo clavaba, le metía tierra y ya. Pero eso de pimentón, de poco tiempo acá que yo les oigo eso, pues yo no, usted no. Y nunca, aquí en casa nunca. Dimos, durante nuestra fructífera estancia en la isla, largos paseos por los pelados campos majoreros en compañía de Tomás Marichal y la fiel escolta de sus perros bardinos. En este casi permanente aislamiento, Tomás vive su soledad voluntaria en las yermas tierras heredadas de su padre, las escuderas. Son vastas extensiones de terreno árido, viejo y seco,
por las que caminan su extenso puño de cabras y algunas gallinas de la tierra. El majorero tiene una dependencia total de las lluvias para las cosechas y tiene la rara virtud de no inmutarse ante la cosecha perdida. Es más, intuye, sabe que a medida que pasan lo que ellos llaman los años ruines, está más cerca el año bueno, que ha de llegar inevitablemente. Marichal quiso también mostrarnos cómo se preparaba el amolán, la leche mecida o manteca de ganado. Hace mucho tiempo, cuando se carecía de los más elementales recursos medicinales, el amolán estuvo considerado como un ungüento milagroso para distintos andancios. Su uso era frecuente para limpiar y purificar el vientre, así como para curar heridas. Dicen los historiadores que sus extraordinarias propiedades se fundamentaban en las muchas hierbas medicinales que cubren nuestro suelo y que el ganado ramonea al tiempo que maduran. Y tal como hacían los antiguos canarios, Tomás siguió paso a paso y fielmente la tradición, pues este viejo proceso tiene propiedades curativas si se realiza en los meses de junio, julio o agosto. Días atrás, seleccionó una de sus cabras para que pastara solo y exclusivamente hierbas secas. Llegado el momento, en el corral, ordeñó al animal, bajo la atenta mirada del equipo de senderos isleños. Nada más terminar, abandonó el corral con el balde colmado de tibia leche y lo llevó al cuarto de queso. Antes de verterla en el recipiente donde se deja en reposo, su hija le prepara una especie de colador de tela para que cualquier impureza pueda quedar retenida en él. La leche, nos dijo, hay que refrescarla todos los días, añadiéndole la recién ordeñada. En el traspatio de su casa comenzó a realizar el paso siguiente: preparar un odre, un borracho, como se conoce aquí, en Fuerteventura. El borracho, en el que se mece la leche, está confeccionado con el pellejo de una cabra joven que no haya parido. Hacer un borracho es operación delicada que requiere la intervención de manos expertas y saberes viejos. Todo consiste en sacrificar el animal y vaciar el pellejo, sacando toda la carne y los huesos por el cuello y curtirlo debidamente. Durante la noche anterior, la piel ha estado en remojo para amorosarla y dejarla más manejable. Por la parte del cuello, Tomás abre con el naife, cuchillo canario, unos agujeros por los que luego introduce un palito que le permite abrir o cerrar a conveniencia al borracho. Como elemento de seguridad, le añade una especie de corbata hecha de hilo de cáñamo. Por último, para comprobar que todo está en perfectas condiciones, se sopla hasta requintarlo. Así se asopla y que quede bien asoplado, se le echa la leche aquí dentro y se asopla y se tumbea la leche. ¿Sí? Se amarran 2 sogas aquí y una aquí. Aprovechando las vigas cumbreras de esta tradicional vivienda majorera, Tomás pasa unas gruesas sogas para atar las extremidades del borracho.
Tras retirar el palo que cierra el cuello del pellejo, lentamente introduce la leche. Tiene que ser la leche de diamante. Después sopla para que la leche pueda desplazarse con suavidad y comienza a agitar el borracho con un movimiento rítmico y monótono. Puedo tirarme por... La operación se prolongó por espacio de unos 30 minutos. Y aunque la repetimos en varias ocasiones, el suero no se separó de la grasa. Y no pudimos ver ni probar el mágico amolán de los antiguos majos. Fueron estas 3 historias majoreras que no tuvieron un final feliz. Pero quisimos contarlas por el valor etnográfico que encierran y como testimonio del esfuerzo de un hombre, Tomás Marichal, que puso todo su empeño en rescatar de la lejanía de su memoria las vivencias de su infancia y su juventud. Pero lamentablemente, cuando la memoria no se ejercita y se pierden prácticas y costumbres, el tesoro que representan los legados transmitidos de generación en generación van desapareciendo en el olvido. You're always such a fool, and in your eyes so blue I see the light I never had before. Do you remember when? Su legado histórico es incuestionable, pero sin llegar a abrumar, y eso muchos viajeros también lo agradecen. Su cocina multipremiada comienza a fusionarse con la venerada gastronomía japonesa. Pero bueno, esos son solo 2 de los contenidos que dan fama a Valladolid. Una urbe que de noche muda la piel y se muestra luminosa. Zoom Tendencias pone rumbo a este destino al que le dan renombre internacional sus vinos Ribera de Duero. Aquí el enoturismo hace